las 10:50 del día 21 de junio del 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, conformada por los señores magistrados Antonio José Acevedo Gómez, Félix María Galvi Ramírez y Fernando Castañeda Cantillo, quien se declara impedido para conocer del presente proceso, entra a deliberar sobre los recursos de alza interpuestos por los señores apoderados de las partes dentro del proceso ordinario laboral seguido al radicado número 15.000 de este Tribunal Superior, promovido por el señor Rolando León Rey Torres contra Carlos Arturo Martínez Collantes, Carbones El Recreo Limitada y ARP Positiva S.A. Compañía de Seguros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, que fue modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007. Se hacen presentes a la audiencia los señores apoderados de las partes, doctor Alfonso Gómez Ramírez, apoderado del demandado, y el doctor Álvaro Iván Araque Chiquillo, apoderado del demandante. También es de aclarar que esta audiencia es continuación de la que ya se inició y que ya las partes fueron oídos en alegatos. Por lo tanto, continuamos con la misma. Admitido los recursos de apelación y surtido el traslado de ley por parte de esta corporación, se procede a decir lo mismo sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, previa a las siguientes consideraciones. Se pretende con la demanda que se declare la existencia de un contrato de trabajo celebrado entre el actor y el señor Martínez Collantes y Carbones El Recreo S.A.S. y en consecuencia se condene a estos al pago del incremento salarial, toda vez que a lo largo de la relación laboral no le fue reajustado su salario conforme al IPC, teniendo en cuenta que el salario del actor en el 2008 fue de 1.008.000 pesos, entonces para el año 2009 sería 1.085.000 pesos, 1.085.313 pesos con 60 centavos, para el 2010 1.128.819 pesos, que se ordene el reajuste de vacaciones, primas de servicios, cesantías y demás prestaciones sociales, teniendo en cuenta la diferencia salarial. Se condene a los demandados al pago de las diferencias por concepto de incapacidades giradas a su favor por parte de la ARP, como consecuencia de haber sido efectuadas por parte de la empleadora las cotizaciones mensuales para cubrir este aseguramiento por debajo del valor real a devengar por concepto de salario. Se condena a los demandados al pago del retroactivo pensional, habida cuenta del mayor valor que sobre la mesa debió generarse en consideración a que los aportes que para estos riesgos profesionales efectuados por los empleadores se liquidaron mensualmente sobre un salario inferior al verdaderamente recibido durante la relación de trabajo. Se condena igualmente al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al pago de la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización por despido sin justa causa, el pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el pago de la diferencia dineraria entre lo realmente vengado y lo que fue efectivamente cotizado ante el sistema de seguridad social en pensiones. Se condena al pago de costas del proceso y que se indexe la mesada de deudadas y lo que considere el juez que de acuerdo a las facultades extra y ultra petita. En primera instancia, el ACO resolvió, primero, declarar impróspera las excepciones de cosa juzgada propuesta por el señor Carlos Arturo Martínez Collantes y por la empresa Carbones del Recreo S.A. por las razones anteriormente expuestas. Segundo, condenar a los señores Carlos Arturo Martínez Collantes y por la empresa Carbones El Recreo S.A. a reconocer y pagar al señor Rolando León Rey Torres de entre los 5 días a la ejecutoria de la presente providencia las siguientes sumas de dinero. La suma de 6.048.000 pesos por concepto de indemnización
por razón de la discapacidad establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1990, junto con la correspondiente indexación. Indexación ajustada al IPC certificado por el DANE desde el 1 de septiembre del 2010 hasta cuando se haga efectivo su pago total. La suma de 2.083.000 pesos por razón del despido injusto, de conformidad con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, junto con la correspondiente indexación ajustada al IPC certificada por el DANE desde el 1 de septiembre del 2010 y hasta cuando se haga efectivo su pago total. Tercero, condénase a estos empleadores a reconocer y sufragar a favor del demandante los aportes que están pendientes por pagar, los faltantes a favor del trabajador y ante la ARP positiva durante la vigencia de la relación laboral, teniéndose como base el salario de 1.008.000 pesos y teniendo también presente las exigencias que para tales efectos se le exijan a la ARP. Cuarto, condenar la ARP positiva de compañía de seguro S.A. a reliquidar la pensión de invalidez del demandante y a pagar la correspondiente diferencia que se registre con fundamento en los aportes que hagan por los empleadores que están faltando una vez se dé cumplimiento a este por parte de los empleadores en que haya lugar a reconocimiento de interés moratorio conforme se señaló. Quinto, absolver tanto los empleadores como la ARP positiva de seguros S.A. de las demás pretensiones enconadas en su contra. Sexto, declarar que no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno respecto de las demás excepciones propuestas por la empresa demandada. Séptimo, condenar en costa al señor Carlos Arturo Martínez Collantes y a la empresa Carbones del Recreo S.A.S. Ahora bien, los recurrentes basan sus sustentaciones de la siguiente manera. La parte demandante afirma que en cuanto al segundo y tercera pretensión, en lo que tiene que ver con el aumento salarial de las prestaciones, reitera lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia 102 de 1995, en cuanto a que el aumento de los salarios procede aún tratándose de salarios superiores al salario mínimo legal vigente, esto por cuanto el salario tiene por virtud constitucional un significado de movilidad que no puede hacer la diferencia entre los mayores y los menores salarios. En cuanto a la quinta pretensión, que tiene que ver con la retroactividad pensional y los intereses respecto al retroactivo y los intereses, expone que si bien es cierto, los señores empleadores en algún momento van a reconocer o pagar a la ARP el mayor valor de cotización para pensión por el periodo indicado, el señor juez, ese reconocimiento, ese pago de esos dineros genera automáticamente la necesidad de liquidar hacia el pasado la pensión aplicando las correspondientes figuras y por lo tanto pagando al demandante un retroactivo pensional que de hecho o por la razón de haber causado genera un interés moratorio y que asimismo genera el pago de la indemnización establecida por la Ley 50 en cuanto a lo que tiene que ver con las sensatías, pues al concederse ese incremento, al condenarse a los demandados a pagar ese incremento, automáticamente se genera una diferencia a las cesantías que da lugar a la indemnización de la Ley 50 por concepto de no pago del monto debido de las cesantías. De otra parte, tal y como quedó establecido en los folios 397 y 395, fue reconocido y aceptado por las partes que el salario real devengado por el señor Rolando Rey Torres era de la suma de 1.008.000 pesos, pero que como por causa de los descuentos efectuados el trabajador solo recibiría la suma de 900.000 pesos. Aclarado lo anterior, observamos como a folio 368 a 362 reposan documentos donde constan los valores que efectivamente pagados al demandante por concepto de auxilios y cesantías. Entonces, partiendo del monto realmente devengado, advertimos como los valores efectivamente consignados están por debajo de lo que realmente debió habérsele pagado por este concepto. Máxime que, como quedó demostrado, el trabajador demandante no se le pagó el incremento salarial anual al que tenía derecho. Se tiene de igual manera que el demandante devengaba un salario de 1.008.000 pesos, pero para el año 2008 y por el valor consignado por concepto de cesantía se calculó tomando como base un ingreso de 907.243 pesos, aumentándola
en 2009 a la suma de 1.900.000 pesos. Entonces, en el hipotético e improbable caso de no accederse al reajuste salarial solicitado, se tiene que efectivamente el pago por concepto de cesantía se hizo por debajo de lo que realmente debió pagarse. Que de concederse en la última instancia el incremento del salario, automáticamente se generaría la necesidad de pagar las diferencias en el concepto de vacaciones y en las primas de servicios, generándose automáticamente el derecho a la indemnización moratoria. Ha concedido el señor juez la reliquidación actuarial de la pensión, pero el señor apoderado de la parte demandante manifiesta haber dicho que había solicitado que ese cálculo actuarial fuera en forma tal que intuyera el retroactivo y los intereses, o de lo contrario se condenará a los demandados a pagar separadamente ellos, toda vez que no hay responsabilidades de la ARP pagar retroactivamente los intereses. Lo que se solicitaba es que la decisión se abra en el sentido de condenar a los empleadores a pagar el retroactivo y los intereses, y que la reliquidación de la pensión que efectúe la ARP con fundamento en los nuevos aportes que va a recibir actualizadamente, pero que solo para ello represente la obligación de pagar a partir del momento en que se efectúe el pago el mayor valor de aportes del mayor valor pensional de ahí en adelante. El demandado Carlos Arturo Martínez Collantes presenta los siguientes alegatos. Con respecto a las condenas, lo primero, para la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivale a 180 días de salario representados en la suma de 6.048.000 pesos. El motivo de la sustentación es la desvinculación del demandante, obedece al hecho de que se le había determinado ya su estado de invalidez y por ello le surgía el derecho a él a devengar su pensión mensual vitalicia de invalidez, pensión que no es reconocida por la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. a partir del mes de septiembre del 2010. Deja claro que hasta el momento que estuvo vinculado con la presa al 31 de agosto del 2010, se le cancelaron sus salarios y prestaciones sociales, y más aún desde el 1 de septiembre al 17 de septiembre. Le fue cancelada la incapacidad por enfermedad que se le había otorgado a partir del 18 de septiembre. Se le entra a cancelar su pensión de invalidez, observándose que el señor demandante no deja de percibir ni salario ni pensión por ningún día en ese lapso de tiempo. Que si bien la resolución de invalidez se expide en el mes de noviembre de ese año del 2010, el reconocimiento de sus derechos nace por este concepto a partir del 18 de septiembre. Considero que el espíritu del artículo 26 de la ley es la regulación de las personas que eventualmente pueden quedar desamparadas ante una figura arbitraria de un empleador de dejar de vincular a un trabajador a condiciones de discapacidad sin ningún tipo de amparo en materia de seguridad social o por parte del mismo empleador. Que en cuanto a condenar a sus representados a la indemnización por despido injusto prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, se debe tener en cuenta que el despido del demandante se hizo habida consideración de que ya se le había reconocido su situación de invalidez con la calificación médico-laboral, y prueba de ello es que a partir del 18 de septiembre se le entra a pagar directamente por parte de la ARP Positiva su pensión de invalidez. En ningún caso quedó a la deriva el demandante, se le pagaron su salario y sus incapacidades médicas, y una vez vinculado como trabajador de Carbones Recreo SAS, pasa a cubrir sus derogaciones mensuales es a través de la pensión de invalidez de ARP Positiva. Por lo tanto, considera que la empresa obró de buena fe con el señor demandante. Lo anterior en cuanto a la indemnización moratoria. ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. manifiesta que en principio se debe observar que se está frente a un seguro para el reconocimiento de una eventual pensión de vejez. No estamos frente a una pensión de vejez que se deben reunir determinado monto de dinero. Los aportes a los que está condenado se consideran primas. La ARP recibe el valor de la prima y con esa prima es que se ordena el reconocimiento de la pensión, de tal forma que no comparte en lo absoluto, pues de confirmarse esta decisión demandaría un mensaje erróneo a todos los empleadores, que sería: cotice por un mínimo y en el evento en que ocurra un siniestro usted luego cuadra
y aporte el resto y no se preocupe, solo cotice por mínimos. Entonces, considero, salvo mejor concepto, que la sentencia mandaría un mensaje erróneo a la sociedad y a la comunidad. En tal sentido, considera que la ARP positiva no es la entidad llamada a responder por esa reliquidación pensional, porque los aportes que les hicieron, como lo fue aceptado acá por todas las partes, fue por un mínimo y sería mal considerado por la ARP, era reliquidar la prestación. En este mismo sentido se hace la pregunta, ¿por qué el empleador reliquidó las incapacidades? Es la misma prestación económica, de tal forma que le correspondería a la ARP haber reliquidado incapacidades. Por último, manifiesta que aquí no existe mora en aportes como lo ha regulado la Corte Suprema. Aquí existe una evasión del aporte que es muy diferente, por una evasión que no puede ser condenada a la entidad aseguradora, que quizás se debe condenar, salvo mejor concepto, es al empleador que está evadiendo el aporte que es. Además, por último, se dice que estos son dineros públicos, no son dineros particulares. Hasta acá los alegatos de las partes. En cuanto a lo solicitado por el apoderado del actor sobre el reajuste anual del salario devengado por valor inferior a un salario mínimo, esta sala considera que no hay lugar al reconocimiento de tal solicitud a favor del señor Rey Torres y por ende no hay lugar al reajuste de las vacaciones, primas de servicios, cesantías, menos aún le asiste al actor el pago de la indemnización moratoria pretendida por el recurrente con fundamento en el concepto 3936 del Ministerio de Protección Social radicado número 91.649, fecha el 24 de agosto del 2005. En este concepto trae a colación el Ministerio de la Protección Social, trae a colación lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia C 1433 de octubre del 2000, con ponencia del doctor Antonio Barrera Carbonal, que expresa: estima la Corte que el reajuste del salario desde la perspectiva señalada no corresponde propiamente a su incremento, pues para que exista un incremento en la remuneración verdadero y efectivo, se requiere que éste se revise y modifique, aumentándolo luego del ajuste de inflación, teniendo en cuenta los factores reales de carácter socioeconómico que inciden en su determinación y específicamente la necesidad de asegurar el mínimo vital y la equivalencia con lo que corresponde al valor del trabajo. Esta equivalencia debe ser real y permanente. Conseguirla supone necesariamente mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo y asegurar que aquel en términos reales conserve su valor. Cierra comillas. De esta forma, el ajuste salarial se efectúa reconociendo la pérdida de capacidad adquisitiva del dinero y se actualiza año calendario. Así, el reajuste del valor del salario se hará de acuerdo a este incremento en el costo de vida y eventualmente otros factores. El efecto jurídico de la fijación del salario mínimo al tenor de lo dispuesto en el artículo 148 del Código Sustantivo del Trabajo es la modificación automática de los contratos en los que se haya estipulado salario inferior. Es importante aclarar que respecto a salarios superiores al mínimo dentro del sector privado, en el sector público sí existe obligatoriedad de incremento cualquiera que sea el salario, no existe disposición legal que ordene el ajuste. Sin embargo, la jurisprudencia en reiteradas ocasiones expresa la necesidad de reconocer en aquellos salarios la pérdida de poder adquisitivo de dinero y efectuar el ajuste con base en el índice de precio del consumidor del año inmediatamente anterior. Se cierra comillas. En cuanto a la inconformidad del demandado por el pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la indemnización por despido sin justa causa del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, esta sala considera que el ACUA no incurrió en error al imponerle condena en este sentido, ya que efectivamente a folio 227 del expediente reposa la carta de vinculación del actor, y es claro que al dar por terminado su contrato de trabajo, el actor no se le había reconocido la pensión por invalidez a la que tenía derecho conforme a la calificación de la pérdida de su capacidad laboral en un 53,09%, no obstante que el actor se encontraba en un estado de discapacidad. Se tiene dentro del proceso que no se discute por parte del actor demandado el salario realmente devengado por el actor
en la suma de 1.008.000 pesos y que el empleador nunca registró el cambio de salario o el salario real devengado por el actor durante la relación laboral, constatándose que las cotizaciones eran realizadas por uno muy inferior al realmente devengado por el demandante en esa época. Por lo tanto, esta sala considera que el empleador no podía tomar promedio alguno y menos con sumas tomadas a su arbitrio, sino el salario real recibido por el trabajador y en consecuencia debe asumir las consecuencias de su proceder conforme a lo establecido en el decreto Ley 1295 de 1994, más específicamente en su artículo 91, numeral tercero, que expresa, comillas, cuando la inscripción del trabajador no corresponde a su base de cotización real o el empleador no haya informado sus cambios posteriores dando lugar a que se disminuyan las prestaciones económicas del trabajador, el empleador deberá pagar al trabajador la diferencia en el valor de la prestación que le hubiera correspondido sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar. Por lo anterior es que esta sala considera pertinente modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar al señor Carlos Martínez Collantes y a la empresa Carbones El Recreo SAS al pago de la diferencia de las mesadas pensionales, teniendo como base la liquidación el salario real devengado por el actor que lo fue, la suma de 1.008.000 pesos respecto de las mesadas que quedan a cargo de la ARP demandada a partir de la fecha de reconocimiento de la prestación económica, mientras se conserve el estado de invalidez del señor Rolando Rey Torres, teniendo en cuenta que el actor se le reconoció la pensión de invalidez por parte de la ARP demandada con un salario inferior al salario realmente devengado, que lo fue la suma de 907.000 pesos. Asimismo, se condenará al señor señor y la empresa demandada al pago de los intereses moratorios aplicado a la diferencia de las mesadas pensionales que debe cancelar a favor del actor a partir de la fecha de reconocimiento de la prestación económica por invalidez hasta cuando se produzca su pago. Por lo anterior se modificarán los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del ACUO en este sentido, de acuerdo a lo solicitado tanto por el apoderado del actor como por el apoderado de la ARP demandada. De los folios 358 a 360 se colige que no hay lugar a lo citado por el recurrente respecto al reajuste de cesantías y menos aún respecto de la sanción por mora en la consignación de las cesantías, teniendo en cuenta que se tuvo en cuenta para la liquidación de las mismas el valor real devengado por el demandante como salario. Entonces no debe prosperar tal solicitud, así como tampoco la sanción derivada de la no consignación de las mismas, porque aparece dentro del expediente que se había afiliado al actor a Protección S.A. para tal fin, y fue en dicha entidad donde el señor Rey Torres, por medio de un escrito expedido por el empleador demandado, certificando la terminación laboral existente, que pudo retirar esta prestación social, por lo que no le queda otro camino a esta corporación que confirmar en lo demás la sentencia del ACUO. De otro lado, teniendo en cuenta la modificación que sufriera el artículo 392 en sus numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión de nuestro ordenamiento, su artículo 145, que señala que en su artículo 19 que la ley 1395 del 12 de julio del 2010 se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, casación, revisión o anulación que haya propuesto, es que se fijarán las costas en la suma de 589.500 a cargo del demandado Carlos Arturo Martínez Collantes y la empresa Carbones del Recreo SAS, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.1.1 del acuerdo 1887 del 2003 emanado del Consejo Superior de la Judicatura. En mérito de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Justicia de este distrito, el Ministerio de Justicia, en nombre de la República de Colombia y por mandato de la ley, profiere la siguiente decisión. Primero, modificar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del ACUO en el sentido de condenar al señor Carlos Arturo Martínez Collantes y la empresa Carbones El Recreo SAS al pago de la diferencia de las mesadas pensionales, teniendo como base de liquidación el salario real devengado por el actor, que lo fue la suma de 1.008.000 pesos respecto de las mesadas que quedan a cargo de la ARP demandada a partir de la fecha de reconocimiento de la prestación económica, mientras se conserve el estado de invalidez del señor Rolando
Rey Torres, junto con el pago de los intereses moratorios aplicados a las diferencias de las mesadas pensionales que debe cancelar a favor del actor a partir de la fecha del reconocimiento de la prestación económica por invalidez hasta cuando se produzca su pago, teniendo en cuenta que el actor se le reconoció la pensión de invalidez por parte de la ARP demandado con un salario inferior al salario realmente vengado por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, confirmar en lo demás la sentencia del ACUO de acuerdo a las consideraciones del presente fallo. Tercero, se condena en costas en esta instancia al señor Carlos Arturo Martínez Collante y a la empresa Carbones del Recreo SAS de acuerdo a lo indicado en la parte motiva del presente fallo. El honorable magistrado Antonio José Acevedo Gómez va a presentar una aclaración a la presente decisión. Muchas gracias, señor magistrado ponente, doctor Félix María Galvis Ramírez. En efecto, estando de acuerdo con la decisión que usted ha anunciado en esta audiencia, me permito hacer aclaración de la misma en los siguientes aspectos. En primer lugar, en cuanto tiene que ver con la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, y ello tiene que ver con la argumentación que hizo el señor apoderado de la parte demandada sobre el particular, acuciosa, seria, pero que la sala no compartió y que en particular me lleva a hacer esta aclaración. Y ello consiste en que efectivamente el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue subrogado por el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, literal A, numeral 14 concretamente, tiene establecida como una justa causa para terminar el contrato de trabajo y que por ende no daría lugar a la indemnización respectiva, el reconocimiento de la pensión de jubilación, dice el código, hoy entenderíamos pensión de vejez, y el de invalidez precisamente. Entonces, hasta ahí es justa causa, no habría lugar para la terminación del contrato de trabajo. No obstante, si nosotros leemos además la norma, cuando exige, terminando el literal A, como los eventos contemplados en los numerales 9 al 15, comprendido entonces el 14, se requiere que el patrono avise con una antelación o anticipación no inferior a 15 días sobre la terminación del contrato de trabajo, invocando esa justa causa. Pero tal como se dijo en la sentencia, efectivamente quedó muy claro cómo los empleadores terminaron el contrato de trabajo antes del reconocimiento de la pensión, y el señor apoderado de la parte demandada, ajustado pues a la verdad, hizo ese reconocimiento, en la audiencia, en su alegación, lo dijo. No obstante, el argumento de cómo la persona, en este caso el demandante, no había dejado de percibir una remuneración ya por parte del empleador, ya por la mesada pensional, de todas maneras esa circunstancia en la que insistió el señor mandatario judicial de la parte accionada no resulta suficiente a la luz de la norma que acabo de mencionar, porque de todas maneras, para haberse procedido en forma legal, ajustada a derecho, invocando la justa causa, que no diera lugar a la indemnización, ha debido la parte patronal
esperar el reconocimiento de la pensión de invalidez, la notificación que se le hacía sobre el particular, inclusive la ejecutoria de la resolución respectiva, la inclusión en nómina también para esos efectos, y todo ello de acuerdo con la sentencia C-1037 del 5 de noviembre de 2003, de la que fue ponente el magistrado doctor Jaime Araujo Rentería. Entonces, desde ese punto de vista, simplemente quería hacer esa complementación a la sentencia sobre ese particular. Ahora, en cuanto tiene que ver con el tema relacionado con la condena por las diferencias en las mesadas pensionales, que no por la diferencia de los aportes como lo dispuso el señor juez de la primera instancia, aparte de lo dispuesto en el artículo 91, numeral 3 del decreto 1295 de 1994, vale la pena tener presente también lo dicho en el literal A del artículo 21 de esa normatividad, que impone claramente al empleador sufragar las cotizaciones y poner a disposición del sistema de la seguridad social, en este caso en materia de pensiones, esas cotizaciones, para que de esa manera se entendiera estar cumpliendo su obligación con el sistema. También debo mencionar cómo evidentemente en este caso pues no se dio la cosa juzgada que alegaba la parte demandada respecto de los puntos sobre los que ha versado tanto la condena en primera instancia como la que ha confirmado hoy con la modificación que ya anunció el magistrado ponente. Y una última observación a manera de aclaración, pero que me parece pertinente y muy importante hacerla, y es cómo en la fijación del litigio, que sabemos muy bien es el momento en que se determinan los hechos y las pretensiones que las partes expone y somete a consideración del operador judicial para que sobre ellos se pronuncie ese operador judicial. Si nosotros vemos en el folio 895, esa fijación del litigio se remitió o se circunscribió mejor a si hay lugar al reajuste salarial y prestacional que se reclama por el señor Rolando León Rey Torres por no haberse incrementado su salario durante los años 2009 y 2010, junto con las correspondientes indemnizaciones establecidas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. B. Si hay lugar a la diferencia salarial que se reclama por el señor Rolando León Rey Torres por concepto de la incapacidad otorgada y pagada a su favor durante la vigencia de la relación laboral. C. Si hay lugar a la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo por razón de la terminación del contrato de trabajo del que fue objeto el señor Rolando León Rey Torres. Y si hay lugar al mayor valor de la mesada pensional que se reclama por el señor Rolando León Rey Torres desde el momento en que se le reconoció la pensión de invalidez y en cabeza de quién estaría ese reconocimiento, o si en defecto procedería a ordenar el pago del mayor valor dejado de cancelar por concepto de aportes a pensión para efectos de obtener el mayor valor pensional que hoy se está reclamando. El señor juez fue consecuente con esa fijación del litigio hecha por las partes, por intermedio de sus apoderados judiciales. Entonces, ha entendido la sala, de acuerdo con esa fijación y por la interpretación que se da a la demanda, el alcance de la demanda, como en lo relacionado con las indemnizaciones moratorias solicitadas por la parte actora,
con fundamento en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 en 1990, se limitaron y se circunscribieron al incremento del IPC que pretendía la parte actora. Entonces, en esa medida, esas diferencias salariales que hubiesen resultado de haber aceptado esa tesis habrían generado unos reajustes prestacionales, pero evidentemente la situación, como ya lo dijo bien el señor magistrado ponente, esa pretensión fue denegada tanto por el incremento del IPC, que decía la parte actora debía ajustarse porque los incrementos decretados por el gobierno nacional debían aplicarse al salario del señor apoderado, del señor demandante, y por consiguiente, pues tampoco, al no existir ese incremento, no podía darse reajuste prestacional alguno. En esa forma, señor magistrado y señores apoderados, dejo entonces mi aclaración de voto. Muchas gracias. Presentar aclaración de voto por el honorable magistrado. La sala notifica la presente decisión en estrados, dando por terminada la presente audiencia, agradeciendo la participación a los señores apoderados de las partes.